Tu problema no es el dinero, sino la historia que te contaste a ti misma o a ti mismo sobre él. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que fácilmente tiene prosperidad o riquezas versus una persona que está sobreviviendo en su presente? ¿Te has preguntado por qué, aunque trabajes muchísimo, el dinero se escapa de tus manos o quizá sientes culpa por cobrar lo que realmente vale tu trabajo? Hay personas que generan dinero, pero no logran retenerlo y se les va rápidamente. Y si el problema no fuera el dinero, sino la historia que llevas cargando desde hace muchos años. Quédate hasta el final del episodio porque te vamos a regalar 3 ejercicios súper poderosos, ejercicios y rituales muy poderosos que funcionan por la intención y la conexión que generan para integrar tu historia, liberar carencias y creencias limitantes. Hoy los invitamos a mirar el dinero desde una perspectiva diferente, no desde las finanzas, sino desde aquella historia familiar, desde aquellas acciones que marcaron probablemente tu relación con el dinero desde tu seguridad, el merecimiento y el valor que te das a ti mismo o a ti misma. Cuando hablamos de dinero pensamos en números, pero aquí hay que abordar que el dinero también es, como ya lo mencioné, una emoción. Es una conversación interna contigo mismo o contigo misma. Es una forma de relacionarte con la vida, con el poder, con la riqueza. Y muchas veces, sin darte cuenta, administras el dinero desde creencias o de carencias con las que aprendiste a amar, a protegerte y a vivir o a sobrevivir. No nacemos pensando que el dinero es bueno o malo, eso lo vamos aprendiendo. Escuchábamos conversaciones de niños como el dinero cambia a las personas, los ricos son egoístas, hay que sufrir para ganar dinero, hay que talacharle, para llegar lejos hay que recorrer un camino larguísimo. No pidas tanto, ya te cambió el carácter, ya te sientes mucho, qué tristeza que ahora seas así, no somos ricos, a ver para cuánto nos alcanza o no alcanza el dinero. Y quizá aunque no te hayan dicho esas frases exactamente, creciste respirándolas en el ambiente, porque recordemos que aprendemos más del ejemplo y de lo que vemos. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Senda y Luz Interior Podcast. Como ya escucharon el día de hoy, el tema es sobre el dinero, por qué se nos va, qué es lo que está pasando con nuestra relación con él. Desde la psicología, muchas de nuestras decisiones son completamente inconscientes. Acabas de mencionar que efectivamente vamos aprendiendo desde niños con lo que escuchamos, con lo que observamos, y no elegimos desde la lógica, únicamente desde ese aprendizaje. Elegimos desde todo aquello que creíamos que era completamente seguro, pero a veces una persona dice que quiere prosperidad, que quiere riqueza, pero su cuerpo siente miedo tan solo de pensarlo, de cómo me veré, de cómo me sentiré. E incluso antes de iniciarlo e imaginándote que ya lo tienes. Tu cuerpo te dice que no y hay cierto rechazo. Y creo que en esta parte, cuando decimos ese miedo, o sea, a ver, no es que sientas un escalofrío o que necesariamente pienses tengo miedo. Muchas veces es la sensación de decir no es cierto, no es real, eso no me va a pasar. Es un pensamiento inconsciente automático que se genera al pensar en esa prosperidad o en esa riqueza. Y sin duda también el cuerpo entra en un modo de shock. Cuando lo vemos lejos, cuando lo vemos cerca. Y no es que no queramos crecer. Simple y sencillamente significa que de manera inconsciente queremos mantener esas lealtades familiares, no romper con ellas, porque de alguna forma nos sentimos dentro del núcleo, dentro de nuestro sistema familiar. Y justamente llegan esos pensamientos nuevamente porque hablábamos de que la relación con el dinero es una conversación interior, ¿no? Y es una conversación interior, de nuevo, inconsciente, en la que decimos, pues si mis padres tuvieron que luchar toda la vida, ¿quién soy yo para vivir con facilidad? O sea, el dinero no se da fácil y eso lo aprendí.
Si mi familia pasó carencias, no es correcto que yo tenga más. ¿Por qué voy a tener más? Y aunque tenga más, se va bien rápido. A veces también se siente como el dinero me va a alejar de mi familia, porque justamente con estas frases del dinero cambia a las personas, creemos que eso nos va a alejar de quienes amamos. Y hablando de cuando los padres o los abuelos perdieron todo o gran parte de la herencia familiar o del dinero que tenían en apuestas, en guerras, en situaciones que antes era mucho más común que sucedieran, es el cómo me voy a recuperar de eso. No puedo recuperarme porque ya lo perdieron todo y ya no hay vuelta atrás. Incluso hay quienes se instalan en ese hubiera que difícilmente sienten que van a poder recuperarlo y que no son capaces de recrear aquello que ya estaba en sus manos. Y también precisamente porque aunque esa historia no fue completamente tuya, se quedó grabada en tus células y hay miedos que no son tuyos, que no son reales, sino que realmente vienen de toda esa historia familiar. Y no solamente hablamos de esa historia familiar, o sea, desde que estamos en el vientre materno, cómo vivió nuestra mamá nuestra gestación, cuáles fueron sus miedos, si tuvo el soporte, si tuvo el apoyo de papá o no, incluso de la familia, esos temores con los que mamá estuvo lidiando, ya se quedó grabado en la célula del bebé. Y entonces cuando estamos acá, efectivamente tenemos también estas sensaciones. Pero además cuando ya concluyó esa etapa del parto y comenzamos a vivir diferentes experiencias y la relación con mamá pudo haber sido o muy cercana o lejana o eh, pudimos haber tenido una mamá muy aprensiva o a través de una relación de control, exceso de control hacia nosotros, a lo que podríamos llamar también una relación tóxica, exceso de protección. Y en ese vivir, en esa experiencia de niños, vamos perdiendo ciertas capacidades de sentirnos merecedores, sin saberlo. Todo esto viene de manera completamente inconsciente, en donde no sabemos ya de grandes cómo recibir amor, no sabemos cómo recibir ayuda, recibir placer, recibir la prosperidad, la riqueza, y no significa que responsabilicemos a mamá de nuestra economía. Sin duda, significa que fue nuestra primera experiencia, el contacto con mamá, y de ahí aprender a recibir la vida. Cuando la vida no la agradecemos, porque hay que empezar también por el agradecimiento, y de pronto nos podemos instalar en el de yo no pedí nacer, ¿no? ¿Cuántas veces yo he escuchado en algunos círculos, yo no pedí nacer, tú y estoy acá porque tú así lo decidiste, entonces es tu responsabilidad el proveerme hasta que yo sea mayor de edad, no va por ahí absolutamente. Y cuando nos vamos a vincular con la vida, con el tema de mamá, con ese lazo completamente maravilloso, también hemos hablado de cómo sonar a mamá en episodios anteriores. Y en esa construcción de ese vínculo es el que nos va a llevar realmente a tener la prosperidad y la riqueza. Si también aprendiste que con mamá recibir amor, recibir alguna palabra era incómodo, también de pronto era de, no me molestes, estoy ocupada, lo que pueda suceder, y que tú veías que molestaba, te retirabas. Sí, incluso en este recibir de lo que hablas era desde un lugar de culpa, de generarte culpa por querer recibir algo. Sí, por supuesto. Y lo que aprendiste es que tus necesidades no eran importantes. Ahora te cuesta recibir y sientes culpa cuando así deseas obtener y sostener. Y vamos a hablar hacia adelante del sostener. Ese sostener nos lo da papá. Así es, porque también, independientemente de si estuvo presente físicamente o no, generalmente, ¿no? La figura del padre simboliza la fuerza, simboliza el poder,
simboliza el sostén, la estructura incluso. Y entonces, cuando está la herida paterna, ¿no? También tenemos un episodio sobre eso, vayan a buscarlo a nuestro canal. Algunas personas sienten que trabajan mucho por esta falta de estructura, por esta falta de poder, por esta falta de impulso y de dirección, porque generalmente, ¿no? Es quien creemos que da esta dirección, que a ver, o sea, alguien más puede ayudarnos a verlo, pero definitivamente si está completamente ausente esa energía, pues muy probablemente no va a fluir el dinero. Claro, y reconocer a papá, como lo mencionaste, haya estado presente físicamente o no, es honrar. No significa perdónalo todo y, y olvida, simple y sencillamente es el darle su lugar en el sistema familiar, en tu corazón, en tu alma, para que de esa manera papá te siga representando esa fuerza para que tú puedas seguir y continuar en el mundo. Aquí es importante identificar cuando, por ejemplo, sentimos que no podemos avanzar, que iniciamos proyectos pero no los concluimos, que incluso nos autosaboteamos, que decimos o sea, ya tengo el puesto que quiero, ya tengo el proyecto que quiero, ya estoy avanzando, y algo sucede y te das cuenta que fue un autosabotaje. Cuando sientes que empiezas a tener logros económicos y empiezas como a decir, no, pero es que esto no es para mí, seguramente lo voy a perder, algo malo va a pasar. Incluso conozco gente que se programa y dice, mejor espero lo peor para no ilusionarme porque ya sé que va a llegar lo peor, ¿no? Entonces, la programación que tenemos a veces es de no sentirnos suficientes y de una desvalorización que viene desde esa herida paterna. Claro, cuando sigues operando con ese sistema operativo, que ya es viejo y que no puedes seguir funcionando desde ahí porque eso es tu pasado, es lo que te fue construyendo para llegar a este ahora. Y por supuesto que tu sistema operativo, tu reprogramación, se tiene que actualizar. ¿Y cómo lo actualizas? También dejando de lado, decodificando esas creencias limitantes y que te siguen manteniendo en el bloqueo. Claro, y dejando de buscar ese permiso que quizá nunca recibiste. Importante identificarlo y ahora darte ese permiso tú mismo. Y aprender a darte permiso también significa mucho diálogo interno, cambiar tus conversaciones, escuchar tu voz, de pronto también cómo nos hablamos y que también lo hemos tocado en otros espacios. Y aquí la idea pues no es culpar a los papás, o sea, ni a la mamá ni al papá de lo que nos viene sucediendo, pero sí hacer esa conciencia, porque ellos también heredaron historias, esas historias que no solamente son de ellos, también hablamos que nuestros papás tuvieron a sus papás y así nos podemos ir hacia arriba, en donde también ellos tuvieron que lidiar, desafortunadamente no pudieron contar con lo que compartimos ahora y que eso es lo que te lleva a tu evolución y a tu transformación siempre y cuando quieras hacerlo. Y qué importante, o sea, es sí mirar hacia atrás, justo, como lo decías, no para culpar, pero sí para integrar, para comprender, para tomar ahora la responsabilidad que corresponde en tu vida actual y para poder tener esa resiliencia, porque cuando eres resiliente y cuando comprendes, es cuando verdaderamente dejas de pelear contigo, dejas de pelear con la vida y dejas de pelear con tus padres, porque también cuántos adultos no vemos que siguen culpando a papá y a mamá por todo lo que les sigue pasando en la actualidad. Claro, es efectivamente el ser resilientes y resignificar. Cuando vamos hacia atrás y comprendemos que también hubo una historia atrás de la historia y que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron también con todos sus temas emocionales y logramos esa empatía y resignificar, también nos lleva a una mejor transformación y evolución en todos los sentidos. Y cuando dejas de pelear contigo, definitivamente comienzas a elegir diferente, a fluir y a manifestar y a creer más en la vida y en todo lo que te va sucediendo en tu día a día. Y para ello también es súper importante soltar el control. Como recordarán, mencioné esta parte de las guerras y aquí vamos a entrar en un tema súper bonito y muy profundo donde tiene que ver el tema transgeneracional. Cómo es que hoy en día algo que no pasó en nuestro momento, en nuestra época o durante nuestra existencia aquí en este plano, puede afectar
nuestra relación con el dinero. Y es que hay familias que vivieron guerras, como lo mencionábamos, hay quiebras económicas, hay quienes lo perdieron todo, migraciones, despojos, fraudes y pérdidas muy importantes. Y aunque tú no hayas vivido nada de eso, todo eso puede seguir viajando a través de generaciones porque justamente nunca se habló, nunca se trabajó y nunca realmente hicimos el espacio para sanar todo aquello que dolió. E incluso, digo, hoy en día de pronto puede llegar a ser difícil el entender de dónde venimos, cómo es que se dio ese transgeneracional, ¿no? O sea, qué fue lo que le sucedió y de ahí la importancia también de conocer nuestra historia. Que quienes tengan la fortuna de tener todavía a papá y a mamá les pregunten. Y es fascinante cuando nos enteramos de detalles que aparentemente pueden ser poco importantes, pero finalmente sí ayudan a desbloquear y a seguir entendiendo qué es lo que sucede con nosotros cuando queremos lograr, cuando queremos metas. Y también algo importante, acá no solamente es el cómo nos conducimos con el tema de dinero, ya hablando del tema monetario, y vale la pena mucho el mencionar este episodio en donde personas que también les gusta acumular. Y acumular no solamente es historia tras historia, sino también hablamos del tema monetario, en donde hay gente que le cuesta trabajo desprenderse. Ah, bueno, la comida, O sea, la comida era por supervivencia, ya sea por total. primitivamente, ¿no? Hablando del invierno, de prepararte para una época en la que quizá no había comida, otra por las guerras, ¿no? O sea, porque qué tal si caía una bomba y entonces había que tener ese resguardo. Incluso hoy en día, creo que en la actualidad nos ha tocado cuando hemos pasado por episodios o eventos como terremotos, temblores, que te dicen, ten tu mochila, ¿no? Y entonces acumulamos la comida por si cualquier cosa. Entonces, conozco familias que de verdad tienen incluso latas que ya no, o sea, que ya la caducidad fue hace años. Y no, o sea, uno por no querer tirar comida y dos por decir, pues, ¿qué tal si un día se ocupa? ¿No? Y las guardan. Completamente. Y también es cuando una persona no quiere verse exitoso, no quiere mostrarse, porque precisamente hablando de hay que resguardarse, hay que sobrevivir, pues es el tampoco quiero ser visto. Y si hablamos de tu desarrollo profesional y no quieres ser visto, pero quieres ser exitoso, bueno, pues es algo que se contrapone definitivamente. Entonces, en aquellos ayeres, hablando de guerras y todo ello, pues significa el escóndete, porque era seguro no ser visto. Y hay que recordar que esa situación no fue tuya. Sí, formó parte de tu historia, formó parte de tu clan, de generaciones anteriores, pero ya no te pertenece. Y aquí es importante el date permiso. El date permiso para continuar avanzando con paso firme ante la vida. Date permiso para soltar, porque también cuando no soltamos, no dejamos el espacio para que cosas nuevas lleguen. Ahora queremos preguntarte, si todo lo que te acabamos de decir fuera cierto, ¿qué historia es la que estás sosteniendo el día de hoy? ¿La tuya o la de alguien más? Cuando ganas dinero, ¿qué sientes realmente? ¿Cuál es esa emoción que se genera en ti cuando ganas dinero? ¿Es alegría? ¿Es culpa? Alegría mezclada con culpa, porque puede suceder que claro que te da emoción recibir dinero, pero entonces te das cuenta que a lo mejor ya lo debes todo, y entonces te genera culpa por decir, no estoy controlando mis gastos, y entonces el dinero se va, te da miedo, te da ansiedad. ¿Qué es lo que verdaderamente sientes cuando ganas dinero? Tienes la necesidad de gastártelo rápido, terror de perderlo, y entonces quieres guardarlo, y guardarlo para vivir en carencia o guardarlo realmente porque vas a hacer alguna inversión. Hay que aprender a diferenciarlo. Y también esa necesidad de gastarlo rápido, esa cosquillita, ¿no? Que sientes inmediatamente, ves dinero y dices, ah, gastar, a gastar, a gastar, ¿en qué? En lo que sea, no importa. Compras compulsivas. La emoción que aparece alrededor del dinero suele revelar mucho más que el saldo de una cuenta bancaria.
Obsérvalo con curiosidad, con cariño hacia ti, con la intención de integrar verdaderamente esa historia que aprendiste, porque cada carencia y cada creencia limitante que descubres te ayuda y te acerca un paso más para realmente disfrutar de tu vida y dejar de vivir desde la sombra o desde la carencia. Aquí valdría la pena también reforzar cuando queremos y hacemos peticiones. Y si las hacemos desde la carencia, no te va a resultar absolutamente nada, ¿no? El solo hecho de despertar, agradecer, hace un momento que hablábamos de la comida, el solo hecho de abrir tu refrigerador y ver que tienes para tu alimentación, para tu nutrición, y cuando estás manifestando, si tú lo haces desde la carencia, desde la necesidad, no te va a dar resultado. ¿Por qué? Porque el universo no entiende de palabras, entiende de frecuencias, entiende de vibración. Y entonces, si tú lo haces del necesito, bueno, pues el universo eso es lo que va a escuchar. Necesidad y te va a mandar más necesidad. Cuando lo haces desde el agradecimiento y porque quieres compartir y porque quieres continuar con proyectos, cuando lo haces desde el amor para poder llevar a cabo tus ideas, el universo lo entiende distinto. Desde una frecuencia alta en donde te va a dar más de lo que le pides y tener mucho foco en no hacerlo desde la sensación y el sentimiento de la carencia. La prosperidad económica no llega cuando ya tenemos el dinero. Podemos vivir perfectamente siempre con este nivel de pensamiento, con este nivel de estructura. Y comienza cuando dejas de creer que hay que sufrir efectivamente para obtener lo que deseas, reconociéndote como merecedor, como valioso, para alcanzar, para llegar a lo que así sea. Cuando ya no necesitas demostrar que tienes valor y que tu trabajo realmente está en lo que a ti te apasiona y que no tienes que llegar al final de tu día cansado, agotado, sino realmente con esa sensación de qué productivo, qué constructivo fue el día de hoy, eso te va a llevar también a otro estado de frecuencia. Cuando sabes y te reconoces que ya puedes recibir sin culpa, cuando honras la historia familiar y que de manera inconsciente ya no la repitas, y mucho menos de manera consciente. Hagamos una reflexión. Imagina que el dinero fuera un espejo, no un juez, no un enemigo, solo un espejo. ¿Qué crees que estaría intentando mostrarte el día de hoy? No respondas de inmediato, deja que te acompañe durante la semana, regresa en una semana y cuéntanos qué observaste, cuál fue esa experiencia, qué es lo que realmente te está queriendo mostrar el dinero en tu vida adulta, en tu vida actual. Recuerda que la transformación no empieza cuando ya tienes el dinero, cuando ya tienes el conocimiento, cuando ya llegaste a ese lugar, porque si no empiezas a dar esos pasos, ¿cuándo vas a llegar? ¿Cuándo va a llegar ese dinero? ¿Cuándo va a llegar esa prosperidad? ¿Cuándo va a llegar eso que realmente estás deseando? Y quizá con esta pregunta, haciéndote la pregunta correcta, puedas descubrir mucho más sobre ti y sobre tu relación con el dinero. También a modo de reflexión de estos cuestionamientos, también es importante resignificar. Hace un momento hablábamos de la escasez y cuando para ti representa el dinero, no está, no alcanza, no es suficiente, aunque lo tengas, vas a sentir que simplemente no alcanza. Hay que resignificar. Y si en tu mente te mantienes con la idea de rechazo, hablando de las heridas que puedas tener desde niño, lo que va a significar es que te va a costar recibir. Y si representa soberbia porque no quieres cambiar como el amigo, como el familiar que viste o que te platicaron, te vas a autosabotear para no parecerte a esa persona o a esa situación. Y si para ti representa amor, también vas a intentar comprar la aceptación. Como siempre, sabes que nos gusta darte regalos y ese regalo es un ejercicio para empezar a integrar justamente esta historia, tu historia con el dinero. Lo primero es que trates de buscar un lugar tranquilo,
No va a ser necesario que cierres los ojos, pero sí vas a requerir papel y pluma. Respira profundo 3 veces. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Suelta. Coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu abdomen. Pregúntate y toma el tiempo suficiente para responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con el dinero? ¿Qué escuchabas decir a tus padres sobre el dinero? ¿Qué emociones había en casa cuando faltaba o cuando llegaba el dinero? ¿Qué aprendiste que tenías que hacer para sentirte seguro o segura? No busques hacerlo perfecto, solo observa. Muchas veces la sanación inicia cuando dejamos de querer esconder la verdad. A partir de integrar la verdad está la libertad. Ahora te invitamos a hacer un segundo ejercicio que también está muy bonito para honrar a mamá y a papá. Y antes de arrancar con él, mantente en ese espacio seguro. De igual forma, si quieres, mantén tus ojos cerrados o tus ojos abiertos en un punto agradable. Y antes de iniciar este ejercicio, es importante que también hagamos reflexión sobre lo siguiente. Piensa que cuando persigues al dinero, lo que quieres llenar son vacíos. Si estás gastando de más, vuelve a tu esencia. Si te cuesta recibir, revisa en dónde aprendiste que recibir era peligroso. Si no puedes cobrar lo justo, lo que consideras debe de ser para tu trabajo, revisa dónde confundiste el amor con sacrificio. Si no puedes ahorrar, revisa qué parte de ti actúa como si el futuro ya no existiera. Si no puedes invertir en ti, revisa qué conversación te dijiste de que no vales la pena. Ahora es importante que tomes un billete de la denominación más grande que así quieras, revísalo. Es importante conocer las denominaciones que tenemos en nuestro sistema económico, los colores, los grabados, todos los detalles, porque queremos dinero y ni siquiera sabemos cómo es. Es importante conocer. Es como cuando quieres enamorar a la persona o pues, hay que conocer a la persona para saber si realmente me va a traer. Cuando tú conoces el dinero y te das ese tiempo y ese espacio, pues es genial porque ya sabes cómo es un billete de 1,000 pesos, de 500 pesos, acércate el que tú quieras. El ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Una vez que ya hayas observado perfectamente ese billete, lo vas a alejar y lo vas a acercar hacia ti. Lo más que puedas, lo más que puedas, lo más que puedas, y experimenta estas sensaciones. ¿Cuáles sensaciones llegan a tu cuerpo cuando alejas este billete? ¿Cuáles sensaciones llegan cuando acercas este billete? Sé honesto completamente, te van a llegar diferentes sensaciones, porque con ello también te vas a dar cuenta de cómo estás gestionando y manejando tu relación con el dinero. Haz una pausa y anota estas sensaciones y vas a repetir lentamente. Mamá, gracias por haberme dado la vida. O reconozco todo lo que hiciste con los recursos que tenías. Todo de ti es el regalo más grande. Me diste la vida. Si por amor cargué con tus preocupaciones, tus carencias o tus miedos, hoy te los devuelvo con respeto. Eso no me pertenece. Tú eres la grande. Yo soy tu hijo o tu hija. Desde hoy, elijo la vida plenamente. Respira profundamente. Ahora imagina frente a ti a tu papá y dile,
Papá, gracias por la vida que también llegó a través de ti. Reconozco tu lugar en mi historia. Si he esperado aprobación para sentirme suficiente, hoy libero esa espera. Tomo de ti la fuerza para caminar hacia el mundo, crear, trabajar y construir mi propio destino. Lo demás te lo devuelvo con respeto. No es mío y tomo solamente lo que me pertenece, porque me reconozco, porque me veo, porque soy. Permanece unos minutos ahí, respirando. No intentes sentir algo en específico, solo permite que te lleguen estas sensaciones a tu cuerpo, permite que se expresen. Solo permite que estas sensaciones aparezcan, porque es lo que necesitas saber. Por último, escribe también: hoy elijo relacionarme con el dinero desde el respeto y no desde el miedo. El dinero es mi amigo, me ayuda a cuidar de mí, me ayuda a cuidar de quienes amo y a contribuir al bienestar de otros. Lo recibo con gratitud y lo utilizo con conciencia. Guarda ese billete en tu cartera, no como un amuleto, sino como un recordatorio de la nueva relación que hoy eliges tener con el dinero y que le das la bienvenida a tu casa, a tu hogar, a tu vida y a tu prosperidad. Vamos a hacer un ritual de cierre. Hoy ha sido un episodio de muchos ejercicios y lo es porque generalmente para sanar y para integrar realmente todo lo que vivimos en nuestra historia, un solo ejercicio no es suficiente. Por supuesto, todos estos ejercicios están pensados en ayudarte a identificar cuántas cosas no identificamos ya durante todo el episodio. Por favor, déjanos en comentarios qué fue lo que identificaste. Nos ayuda mucho a crecer. Un like, el que te suscribas o el comentario que puedas llegar a dejar o compartir este video con alguien que lo requiera. Ahora sí, vamos con el ritual. No es que el ritual sea mágico por sí solo, o en este caso, que te vamos a pedir una vela blanca. Tú tienes el poder y simplemente es que los rituales nos ayudan a crear un espacio de conexión y de conciencia para poder crear eso que estamos buscando. Prende la vela con tranquilidad, con calma, no hay prisa. Respira y repite estas palabras. Honro mi historia sin quedarme atrapado en ella. Agradezco lo recibido. Libero lo que ya no necesito. Me permito vivir con mayor tranquilidad, recibir con dignidad y compartir con generosidad. Hoy abro espacio para una relación más consciente con el dinero. Respira, sonríe y cuando apagues la vela, imagina también que empiezas a apagar todas esas carencias y esas creencias limitantes que hoy ya no te sirven. La prosperidad no significa poseer más que los demás o tener más riquezas que los demás. El dinero es tan abundante como lo es el mundo, la vida, el universo, tu energía. El dinero llega como consecuencia del valor que tú crees estar entregando al mundo. Gracias por compartir este espacio con nosotras. Nos vemos en el siguiente episodio.